Muy bien, vamos entonces a continuar. Hay un término que inventó, dicen, un alemán hace un tiempo atrás, que nos ayuda a entender algo. Se llama cosmovisión. ¿Sabe lo que es la cosmovisión? El término se usa para referirse a que muchas cosas se interpretan de acuerdo a tu visión del mundo. Para explicarlo, solamente un ejemplo. Un misionero estaba predicando en la selva, aprendió algunas palabras del idioma y le empezó a predicar a un indígena y le empezó a decir que sus pecados podían, si aceptaba a Cristo, que él iba a quedar blanco. Y el indio salió corriendo. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Después entendió que para ellos blanco es el color de la muerte. Porque claro, los huesos son blancos, porque cuando una persona muere se vuelve más blanco su rostro. Es decir, el indígena interpretó que si aceptaba a Cristo iba a ¿qué? Iba a morir, así que huyó. Esto nos ayuda a entender el concepto de cosmovisión. Yo tengo que entenderla como, bueno, cuando hablamos de calvinismo, todo parte por la cosmovisión que tienen de Dios y del hombre. La cosmovisión que tienen de Dios y del hombre. No vamos a, estamos dando una introducción nada más. Mañana vamos a ir a la parte doctrinaria, pero vamos a ver qué quiero decir con esto. Ellos tienen una cosmovisión de Dios. Por ejemplo, un teólogo calvinista, hablando de los atributos de Dios, dice, no tenemos que pedirle disculpas a los incrédulos por el atributo de la ira de Dios. Dios es un Dios que se enoja por el pecado y manda su castigo, por lo tanto tiene que ser temido y adorado. A ver, la cosmovisión que tiene de Dios es de un Dios que se enoja y entonces castiga y por eso tiene que ser temido y adorado. Pero es así. ¿La ira es un atributo de Dios? ¿Realmente la ira es un atributo? A ver, ¿qué es un atributo? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué es un atributo? Algo propio de sí mismo. Algo propio. ¿Qué otra palabra usaríamos para definirlo? Un atributo de cualquier cosa. No estamos hablando de Dios. ¿Qué es un atributo? Una característica, una cualidad. Si yo digo el agua, hoy me fui a bañar, el agua estaba fría. ¿Es una característica del agua? Sí, claro, estaba fría, pero ese es un atributo. ¿Qué hace la diferencia de un atributo a una característica? Algo que es propio a algo que puede cambiar. Ahí dijiste algo, que puede cambiar. ¿El atributo entonces qué? No cambia. Porque el atributo es algo que pertenece a la esencia. A la esencia. Es decir, algo que no puede cambiar. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de que el agua tiene 2 partículas de hidrógeno, una de oxígeno, si yo cambio algo de eso, ya deja de ser agua. Por eso explicamos en la hora anterior, Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, porque en la esencia, ¿sí? A ver, algo que no cambia. Dios, si la ira es un atributo, ¿con quién estaba enojado Dios antes de la creación? ¿Que estaba enojado el Padre con el Hijo? A ver, ¿cómo es que tenía ira? No es ira. La ira no es un atributo. Entonces, pero no dice la Biblia que Dios tiene ira, sí, pero tenemos que entender el uso del término. La ira se refiere al castigo. Era el término usado para referirse al castigo. Por ejemplo, un juez, cuando debía dar la sentencia, se decía, esta es la ira del juez. Fíjense, vamos a ir a la Biblia, Romanos capítulo 14. Versículo 4. Perdón, dije 14, era 13:4. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios
vengador para castigar al que hace lo malo. La palabra y castigar es la misma palabra que se traduce ira en los otros pasajes. Es decir, para derramar la ira al que hace lo malo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón de la ira, del castigo, en la misma palabra, ira, acá se traduce castigo, sino también por causa de la conciencia. Por eso la Biblia habla de el día de la ira de Dios. ¿Qué significa el día de la ira de Dios? El día del castigo. Hay un día donde Dios va a tener que dar su castigo, porque Dios, dijimos, es justo. Y Dios estableció un juicio y hay un día del castigo. Entonces es el día de la ira. No es el día donde Dios se va a enojar. Ira, para Dios, no se refiere a una emoción violenta. Se refiere al castigo. La ira de Dios es una manifestación de la justicia de Dios. ¿Por qué decimos que la ira no es un atributo? Bueno, porque dice la Biblia que Dios es grande en misericordia, lento para la ira. ¿Cómo lento? Es decir, que hay un atributo que es mayor y otro atributo que es menor. No. Los atributos de Dios están en total armonía. No hay atributos que son más grandes que otros atributos. Cuando dice lento para la ira, me está diciendo que Él demora el castigo, porque su misericordia le da oportunidad al hombre. ¿Qué dice 2 Pedro capítulo 3? Dios no está demorando la segunda venida, sino que es paciente, no queriendo que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Lento, ¿ves? Demora el castigo. No es que es lento en enojarse, no, demora el castigo. Ahora, esta cosmovisión de Dios, de que Dios es un Dios de ira, que castiga y que tiene que ser temido, la Biblia habla del temor de Dios, ¿sí? Pero nunca es el concepto de este Dios de ira, es un Dios de amor que provee o que ofrece la salvación para los hombres. Una cosmovisión equivocada de la persona de Dios hace que yo tenga una doctrina errónea. Entonces, de pronto, hay una visión distorsionada del amor. Dicen, Dios odia a los pecadores. Hay una visión equivocada en cuanto a la ira, dijimos, no es un atributo. Hay una visión equivocada de la misericordia. Hay un autor muy conocido en el ambiente evangélico, un autor de muchos libros, que en el libro Difícil de Creer escribió así: la misericordia de Dios es extremadamente estrecha, porque estrecho es el camino que lleva a la salvación. Si Dios hubiera tenido más misericordia, hubiera hecho ¿qué? Hubiera un camino más ancho. La misericordia de Dios, dice, ¿es estrecha la misericordia de Dios? No, dice el Salmo que es infinita, va más allá de los cielos. No puedo decir que es estrecha la misericordia de Dios. Esto es una cosmovisión equivocada de la persona de Dios. Por eso hay un libro que se llama ¿Qué amor es este?, de Dave Hunt, donde él dice el calvinismo es una representación errónea de la persona de Dios. Este es el subtítulo. Una representación errónea de la persona de Dios. Claro, ¿qué amor es este que eligió a tan pocos? A ver, ¿por qué eligió a pocos? ¿Por qué dice muchos son llamados y pocos elegidos? ¿Por qué no eligió a algunos más? Si todo dependía de su soberanía, si Él eligió a los que va a salvar, ¿por qué eligió tan pocos? El calvinismo dice, bueno, porque Dios es soberano y Él eligió mostrar al mundo su ira, su castigo, su juicio, y eligió a unos cuantos para mandarlos al infierno. Y yo digo, bueno, pero a ver, ¿no podría haber elegido aunque sea mitad y mitad? ¿Por qué eligió pocos? Y este concepto de pocos es algo que siempre me molestó. ¿Por qué son pocos los escogidos? Mañana nos toca hablar de eso. Pero ¿por qué son pocos? Esto me lleva a un concepto equivocado de la persona de Dios. Parece que Dios tiene poca misericordia. Y toman el pasaje de Romanos. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No depende del que quiere ni del que corra. ¿Qué está diciendo ahí? Que no depende de lo que tú quieras hacer
para conseguir el perdón de Dios, no depende de tu religión, por más que intentes, hagas obras, que corras, que hagas actividad, te esfuerces y hagas ayuno y sacrifiques. No depende de eso. Depende del que Dios quiera tener misericordia. ¿Y de quién quiere tener misericordia? El Salmo dice, yo tendré misericordia de todos los que me invocan. Ahí está. Porque todo el que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Entonces, no depende de lo que tú elijas para creer como tu religión. No depende de tu esfuerzo humano. Depende de quién Dios quiera tener misericordia. ¿Y de quién quiere tener misericordia? De todos los que le invocan. Porque en Dios no hace excepción de personas y porque está abierta para todos la salvación. El mismo Romanos, pero más adelante, capítulo 11, dice, Dios encerró a todos bajo pecado para tener misericordia de todos. Ahí está, de todos. No es de unos pocos. Esta visión distorsionada de la persona de Dios deriva en una mala doctrina. Si yo concibo un Dios con poca misericordia, que solo ama en una forma limitada, solo a los escogidos, pero odia al resto, y que es un Dios de ira, que castiga, y ese es un atributo, no. Esta cosmovisión de Dios no es la cosmovisión bíblica. Yo no veo en la Escritura ese Dios. En la Escritura yo veo un Dios de amor, grande en misericordia y que ofrece oportunidad a todos los hombres, porque Él es justo. En segundo lugar, una cosmovisión equivocada del hombre. Y esto es el origen. Ustedes han escuchado hablar de los 5 puntos del calvinismo, ¿no? Llamados tulip, porque con estas letras Calvino eligió un tulipán y con la sigla, con la palabra tulip, puso los 5 puntos: total depravación, una redención limitada. A ver, están en inglés, ¿no? Yo lo traduzco, no va a conveniar, pero para entender. Total depravación del hombre, expiación limitada, Cristo murió solo por los elegidos, la elección incondicional, Dios eligió sin poner ninguna condición al hombre, a los que van a ser salvos, la gracia irresistible, es decir, Dios te manda una gracia que no puedes rechazar, y la perseverancia de los santos, que significa que el elegido va a perseverar hasta el fin, porque solo el que persevera hasta el fin es salvo. Entonces el elegido va a perseverar hasta el fin. Y si caes o te apartás, demostrarías que no eres un elegido. Sproul, uno de los teólogos calvinistas que murió creo el año pasado, le preguntaron, ¿usted está seguro de ser un elegido? Y él dijo así, nadie puede estar seguro. Yo sé que soy un elegido mientras manifieste las características de un elegido, que son la santidad y la perseverancia. Si yo me alejara de Dios y caería en una vida de pecado, demostraría que no soy un elegido. ¿Entiendes el concepto? Entonces nadie puede estar seguro de ser salvo. Entonces podría estar llamando a Dios Padre, pero por ahí no es mi Padre. Y esto trae cantidad de dudas en cuanto a la salvación. Juan dice, estas cosas les escribo para que sepáis que sois hijos de Dios. No puedo tener duda de esto. A ver, el origen de todos estos 5 puntos está en la total depravación. ¿Qué significa esto? El hombre no puede creer en Dios. Está muerto en sus delitos y pecados y un muerto no puede hacer nada. Entonces, a ver, otro concepto que lo tengo que explicar, mencionar ahora, que esa parte es, el calvinismo no hace división entre Israel y la iglesia, para ellos es un solo pueblo. La iglesia es la continuidad de Israel. Por eso Calvino bautizaba bebés, porque él decía que el bautismo es el reemplazo de la circuncisión. La circuncisión era la forma en que un niño era unido al pacto. Bueno, ahora se reemplaza con el bautismo. Entonces, ya Dios no tiene un plan para con el pueblo de Israel. Ahora es la iglesia, la continuidad. No dividir entre Israel e iglesia causa una cantidad de malinterpretación bíblica tremenda, una cantidad de errores. Bueno, no es el tema ahora, así que no profundizo en esto, pero
el concepto es que muchos textos del Antiguo Testamento dados a Israel los aplican para nosotros hoy. Entonces dicen, por ejemplo, cuando Ezequiel predicó en Ezequiel 36 a los huesos secos, Dios les tuvo que dar vida. Los huesos no podían creer, no podían decidir, no podían orar. Ellos dicen, el hombre es totalmente depravado, nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno. Por eso Dios los odia, el hombre está totalmente depravado y no puede creer. Por eso dicen, la fe es un don de Dios, porque el hombre no puede creer por sí mismo. Así que ellos dicen, Dios tiene que elegir al que va a salvar, le tiene que dar vida. Ellos dicen, la regeneración es mucho antes de que el hombre crea, porque el hombre no puede creer porque está muerto. Dios le tiene que dar vida, como le dio vida a los huesos secos, le tiene que dar la fe, le tiene que dar el arrepentimiento, y entonces ahí va a ser salvo. Entonces ellos dicen, el hombre no hace nada, está muerto, Dios le tiene que dar vida, Dios le da la fe, Dios le da el arrepentimiento, Dios le da todo para que sea salvo. Y el hombre no puede rechazarlo, por eso la gracia es irresistible. A ver, porque si estás muerto, no podés aceptar, pero tampoco podés ¿qué? Rechazar. Entonces el elegido recibe estos dones, por eso a ellos les gusta el nombre no calvinista, sino hoy en día se hacen llamar las doctrinas de la gracia. Ellos hablan de 5 gracias: la gracia de la fe, la gracia del arrepentimiento, la gracia de la salvación, la gracia de la santificación y la gracia de la perseverancia. Son 5 gracias. No, las 5 las recibiste o no recibiste ninguna. ¿Me entiendes? Bueno, el concepto es que la salvación es de Dios. El hombre no puede hacer nada, porque el hombre está muerto. Esta es una mala interpretación del término muerto. Ellos conciben el concepto de muerto como inhabilidad. Es decir, un muerto no puede hacer nada. Pero este no es el sentido de la palabra muerto. A ver, cuando Dios le dijo a Adán, si comes de ese fruto, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. ¿Qué dijo la serpiente? No, no morirás. Adán comió del fruto. ¿Se murió? ¿Cómo no? Si decimos que no, decimos entonces la serpiente tenía razón. No, por el cese de la vida, o sea, físicamente no. Pero ¿quién dijo que era físicamente lo que Dios dijo? Dios dijo, si comes de este fruto, ciertamente morirás. Espiritualmente, es separación. Eso es. Muerte espiritual es separación de Dios. Dios es la vida. Si yo estoy separado de Dios, estoy muerto. ¿La paga del pecado qué es? ¿Qué muerte? ¿Muerte física? Si la paga del pecado es la muerte física, todos los hombres cuando mueren estarían pagando su pecado. Y entonces irían al cielo y le dirían, Dios, ¿me tienes que dejar entrar al cielo? No, ¿por qué? Si tú no has aceptado a Cristo, sí, pero la paga del pecado es muerte. Yo ya me morí, así que puedo entrar al cielo, pues ya pagué. No. A ver, la paga del pecado es muerte espiritual. La Biblia lo llama con distintos nombres. Segunda muerte, muerte eterna. Esa es la muerte espiritual, muerte eterna. No tiene fin, separación de Dios. Por eso en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 1, cuando describe el infierno, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Ahí está, eterna perdición es estar separado, excluido de la presencia de Dios. Eso es lo que hace terrible al infierno, porque eso sería estar excluido una eternidad del amor, estar excluido de la justicia, de la bondad, estar excluido de toda misericordia, estar excluido del gozo, estar excluido de paz. No. Es terrible pensar en el infierno como un lugar donde estoy excluido de la presencia de Dios. Ahora, muerto espiritual no es equivalente entonces a muerte física. Muerto espiritual no significa inexistencia o inhabilidad.
significa separación de Dios. Adán comió y murió. Espiritualmente murió. Porque se cumple lo que Dios había dicho. La muerte física vino después y vino como un acto de misericordia de Dios. Por eso dice, saque al ángel, ¿se acuerdan? Sacalo de donde está el árbol de la vida para que el hombre no coma y viva eternamente con su pecado. No. El plan de Dios fue que el hombre muera. Incluso después acorta la vida del hombre porque si no amontonaba mucho pecado. No, a ver, la muerte física vino después. Es el plan de Dios para que podamos resucitar con un cuerpo libre de las consecuencias del pecado. Pero no es tema ahora. El asunto es que muerte espiritual no es equivalente a muerte física. Entonces, acá hay una cosmovisión equivocada. Ellos dicen, el hombre no puede hacer nada porque está muerto. A ver, ¿Adán podía creer en Dios después de pecar? Sí. De hecho, hablaba con Dios. Dios habló con él. ¿Qué hiciste? La mujer que me diste. Hay comunicación, hay diálogo. ¿Creía en Dios? Sí, pero estaba muerto. Cornelio. Sabemos el momento de la salvación del Cornelio. ¿Sí? Sabemos. ¿Por qué? Porque dice que cuando Pedro predicaba, el Espíritu descendió en ese momento sobre él. En ese momento, es decir, Cornelio antes de recibir al Espíritu Santo no era salvo, ¿sí? ¿Cómo estaba entonces él? Muerto espiritualmente. ¿Pero qué le dijo el ángel? Dios escuchó ¿qué? Tus oraciones. ¿Cornelio podía orar? Sí. ¿Eso significa que podía creer? Sí. Y Dios escuchó la oración. ¿Pero no estaba muerto espiritualmente? Sí, pero un muerto puede creer. Este es el concepto que da raíz a todo lo demás. ¿Por qué? Porque si el hombre no puede hacer nada, si el hombre no puede creer, entonces Dios le tiene que dar la fe. Entonces todo depende de Dios y no hay responsabilidad alguna en el hombre. Y si yo quito la responsabilidad del hombre, entonces quitamos todo lo que la Biblia enseña, de que el hombre es responsable. Dios es soberano, pero en su soberanía le dio al hombre libre albedrío y le dio responsabilidad. El hombre es responsable de salvarse o de perderse. Claro, yo no puedo ganar mi salvación, por supuesto que no. Lo único que puedo hacer es recibirla. Pero yo soy responsable de creer. Este es el mandato. Por eso habla en Hebreos de que son salvos aquellos que obedecen a la fe, porque creer es un mandato. Y creer no es una obra, porque dice Romanos capítulo 4, al que no obra, sino que cree, su fe le es contada por justicia. ¿Ves? Al que no obra, sino cree. Es decir, creer no es considerado una obra. Creer es lo único que el hombre tiene que hacer para recibir la salvación. Por eso Jesús dice, para que todo aquel que en él cree, punto, se acabó. La fe verdadera, sí, hay una fe falsa que no salva, pero la fe verdadera es lo único, el único requisito que Dios da para que el hombre sea salvo. Pero ellos le quitan responsabilidad al hombre diciendo, no, tú no puedes creer, así que Dios te tiene que dar el don de la fe. Entonces, este predicador que te decía hace un momento que decía que Dios tiene poca misericordia, también dijo así, tú no puedes pedirle a Dios que te salve. Lo máximo que puedes hacer es pedirle a Dios que te dé la fe para que puedas ser salvo. Bueno, pero si le estoy pidiendo a Dios que me dé la fe, ya significa que ya tengo fe, porque estoy orando a alguien que ya creo que existe y por lo tanto ya tengo fe. Y se convierte en algo absurdo la salvación. Porque de pronto no tengo que pedirle que me salve, sino tengo que pedirle que me dé la fe para que pueda ser salvo. Y todo esto parte de una mala interpretación o una mala cosmovisión del hombre. A ver, ¿realmente el hombre no puede hacer nada bueno? No dice eso la Escritura. Pero dice Romanos 3, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. En su naturaleza, el hombre no tiene nada bueno. Pero esto no significa que no puede hacer cosas buenas. Romanos 3 describe la naturaleza caída del hombre. Dentro de esta naturaleza dice, no hay quien busque a Dios. Pero Oseas 5:15 dice, en su angustia me buscarán. Y Dios utiliza la angustia para que el hombre busque a Dios. Lo que está diciendo Romanos 3
es que en su naturaleza el hombre no va a buscar a Dios, porque como decíamos antes, en Juan 3, Jesús dice, el hombre no quiere venir a la luz, porque está habituado a las tinieblas y odia la luz. Pero Dios puede provocar al hombre. Dios provoca. Dios, por eso el Espíritu Santo trabaja en el mundo convenciendo al hombre ¿de qué? ¿Por qué no convence a los hombres del amor de Dios? ¿Por qué convence solamente de pecado, justicia y juicio? Bueno, porque si yo quiero que vayas al médico, ¿de qué te tengo que convencer? ¿De que estás enfermo? ¿De que tu enfermedad te va a llevar a la muerte, juicio? Y que no puedes curarte a ti mismo. Entonces, ¿qué vas a decir? Bueno, a mí no me gusta ir al médico, confieso, pero tengo que ir. El Espíritu Santo convence al hombre, ¿ves? Porque no hay quien busque a Dios. Claro, no, en mi naturaleza no. Pero el Espíritu Santo me convence de pecado, justicia y juicio. Entonces busco un Salvador. A ver, dice ahí, no hay quien haga el bien. En tu naturaleza no, pero por la influencia de los padres, de maestros, de personas, le pueden enseñar al niño. El niño en su naturaleza es totalmente pecaminoso. Nosotros vemos un bebé y decimos, qué lindo. No, los padres saben que es un pequeño monstruito, ¿no? Que cuando puede, si no le das lo que quiere, se enoja, grita, te arranca los pelos o te muerde una mano. Hay un estudio de una universidad de Estados Unidos que dice que los bebés serían asesinos en potencia si pudieran hacerlo, porque son totalmente egocéntricos. A ellos no les importa lo que está pasando en el mundo. No les interesan las noticias. Ellos quieren que supla sus deseos. A ver, eso describe nuestra naturaleza. Pero no significa que ese bebé no pueda aprender. Jesús dice, haced el bien a los que te hacen el mal. ¿Por qué? Porque los pecadores hacen el bien a los que aman, a los que les aman. Hacen el bien. Ellos, dice, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Quiere decir que los hombres pueden hacer el bien? Sí. Ellos dicen, no. El hombre no puede hacer, sí puede hacer el bien. A ver, todo el bien que yo haga no sirve para nada en cuanto a la salvación. Isaías dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia para Dios. Pero eso no significa que el hombre no puede hacer cosas buenas. Hay gente buena en el mundo. Uno ve, no sé, la historia de Teresa de Calcuta. ¡Wow! Las obras que hizo esa mujer. Eso no significa que sea salva. Yo no sé, no me meto en ese tema de su salvación. No estoy diciendo que es salva, estoy diciendo hizo obras que yo no me animaría a hacer. Atendiendo a leprosos, tratándolos con amor. Hizo obras. Nadie puede decir que no puede hacer cosas buenas. Lo que decimos es que nada de eso bueno puede salvarla, porque la salvación no se gana por las obras. Lo que estamos diciendo acá es que hay una cosmovisión de que el hombre no puede hacer nada, porque está muerto. Y entonces ellos usan el ejemplo de Lázaro. Jesús le tuvo que dar vida para que Lázaro obedeciera a la orden cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Fue una orden de Jesús, pero Jesús le tuvo que dar vida primero. ¿Ves? Están ilustrando con un milagro algo de la salvación, pero no es así. Dios te tiene que dar vida. La salvación siempre es para todo aquel que cree. Dice, habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Juan 5:24, habiendo oído y habiendo creído, pasaste de muerte a vida. Siempre oír que el mensaje de salvación, porque ¿cómo voy a creer en alguien que no he oído? Escucho el mensaje y creo, listo, tengo vida eterna. Ese es el orden. Pero ellos dicen, no, el hombre no puede hacer nada. A ver, entonces Dios se está burlando de los hombres, porque vamos a pensar lo siguiente. Yo por más de 35 años fui profesor y tuve todo tipo de alumnos. Ustedes se imaginan, ¿no? Algunos alumnos
tenían un 0 en todo, en el examen, todo un 0. Y un 0 no lo podés levantar, por más que hagas un buen trabajo después, como se promedia, no puedes hacer nada. Y este muchacho viene y me dice, a ver, profe, pídeme lo que usted quiera, yo estoy dispuesto a cualquier cosa para que usted me saque el 0 y yo pueda aprobar la materia. Y yo le digo, ¿cualquier cosa? Cualquier cosa. Bueno, está bien. Llevo a todos los alumnos a la cancha de fútbol, los reúno ahí, hago una ronda, lo pongo a él en el medio. Y le digo, mira, ¿estás dispuesto a cualquier cosa? Cualquier cosa. Le digo, bueno, mueve los brazos así y si vuelas, te saco el 0 y te pongo un 10. Y el muchacho empieza, ¿no? Y todos los alumnos se están riendo de él. ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo con ese muchacho? Me estoy burlando. Me estoy burlando porque le estoy pidiendo algo que yo sé que él no puede hacer. ¿Dios se burla de los hombres? Si Dios le pide al hombre que crea, es porque el hombre puede creer. Muerte espiritual no significa inhabilidad total, no significa que no puede creer. Somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, porque toda criatura puede creer. Y porque eso es lo único que necesita para ser salvo. Hay un plan para la salvación. Pablo lo explica en Romanos capítulo 10. Dice ahí en ese plan, ¿cómo van a...? Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es la premisa fundamental. Pero, ¿cómo van a invocar en aquel que no han creído? Pero, ¿cómo van a creer si alguien no les predica? Porque yo tengo que oír. Pero, ¿cómo van a predicar si no fueran enviados? 4 preguntas que te describen el plan de Dios. Y termina diciendo, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Es decir, que el primer paso, yo tengo que tomar todo eso y si querés analizar el plan tenés que ir en realidad de atrás para adelante. El primer paso es, la palabra es fundamental. La persona tiene que oír de la palabra. Tiene que oír para poder creer. Pero para que pueda escuchar de la palabra, alguien tiene que ir y predicarles. No hay otra manera. Por eso la importancia de la obra misionera, porque alguien tiene que ir y predicarles, llevarles el mensaje. Porque ahí ellos tienen la oportunidad de ejercer fe, de creer o de rechazar. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que predicamos. Y no hay otro Evangelio. Ellos dicen que nosotros predicamos un falso Evangelio. No hay otro Evangelio. Este es el Evangelio. Uno de ellos que vino a Argentina hace un tiempo, que causó una gran división de cantidad de iglesias, dijo así, nosotros, dice, estamos llenando la iglesia de cizaña. Bueno, porque le predicamos a alguien, lo bautizamos, lo metemos en la iglesia, pero no era un elegido. Metimos cizaña en la iglesia, por eso tenemos tantos problemas. ¿Cómo sé yo quién es trigo y quién es cizaña? A ver, él dijo, tenemos que volver a predicar el evangelio de la Reforma. Y yo digo, yo no conozco ese evangelio. ¿Cuál es el evangelio de la Reforma? Conozco el evangelio de Pablo. Pablo dice mi evangelio, pero el de la Reforma. Yo estuve ahí en Suiza y yo vi la estatua de Calvino. ¿Sabés cómo es? Tenía una Biblia en una mano y una espada en la otra. Es decir, o aceptás esta o te doy con esta, ¿no? ¿Ese es el evangelio de la Reforma? A ver. Nosotros no somos llamados a separar el trigo y la cizaña. Esa es tarea de los ángeles. Nosotros no vamos a equivocar. Vamos a decir, este es salvo, y nada que ver. Y vamos a decir, nada, este jamás puede ser salvo, y lo era. No vamos a equivocar. Somos llamados a sembrar la semilla, llamados a predicar el Evangelio, confiando en que la palabra de Dios tiene poder. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, a todo aquel que cree. No hay limitación. Está abierto a todos, a todo aquel que cree. Ese es nuestro Evangelio. Un Evangelio abierto a todo aquel que cree, sin limitaciones. No hay una limitación de los escogidos, no hay una limitación de la soberanía de Dios que eligió solamente a unos pocos.
No. No hay limitación. Está abierto a todo aquel que cree. Pero para que crean, primero tienen que escuchar. Y para escuchar, alguien tiene que ir a predicar. En esta cosmovisión, ellos dicen, lo que pasa es que es una cuestión, dice, emocional. Nosotros pensamos, vemos a los hombres como que son buenos, pero Dios los ve. Y bueno, y uno de ellos dijo como los orcos en la película del Señor de los Anillos. Digo, bueno, no es muy bíblico eso, ¿no? A ver, esa es la cosmovisión. Dios nos ve como los orcos del Señor de los Anillos, así nos ve Dios como monstruos. No, Dios nos ve con amor. ¿Se acuerdan del joven rico? Jesús le dijo ahí, cumplir los mandamientos. ¿Era necesario que cumplan los mandamientos para ser salvo? ¿Por qué Jesús le preguntó eso? Lo que era necesario es que él entienda su pecado. No hay salvación si no entiendo mi pecado. Jesús estaba buscando que él diga, no, la verdad que no cumplo el mandamiento. ¿Ves? Listo, ahí te voy. Pero este muchacho dijo, todo he cumplido de mi juventud. Mentira. Si no hay justo ni a un uno. Entonces Jesús, queriendo que él tome conciencia, le dijo, bueno, amás a tu prójimo como a ti mismo, porque eso es parte de la ley. Ahí tenés un montón de pobres. Vendé lo que tenés y dáselo a los pobres. Ah, no. ¿Es necesario vender todo lo que tengo para ser salvo? ¿Qué estaba queriendo Jesús? Que reconozca su pecado. Pero el joven se dio vuelta y se fue. Jesús no le pudo seguir predicando porque se fue. Pero la Escritura, Marcos, que presta atención a los detalles, Marcos el Evangelio de los detalles, dice que cuando este muchacho se iba, Jesús, mirándole, le amó. Le amó. No era salvo. Amaba el dinero era su Dios. Pero Jesús le amó, ¿ves? El amor de Dios no está limitado a los escogidos, no está limitado a los que Dios quiere amar y al resto los odia. No. Jesús amó aún al perdido, porque Dios ama a todos. Entonces, esta mala cosmovisión de Dios y esta mala cosmovisión del hombre forjan una doctrina errónea. El hombre en su naturaleza está totalmente perdido, sí, pero el hombre puede hacer cosas buenas. ¿Todo lo bueno que haga no le sirve para la salvación? Claro que no. El hombre no está inhabilitado a creer. El hombre puede creer, solo está necesitando que escuchar la palabra de Dios. Y ahí es donde entran las misiones. Ahí es donde entra nuestra misión. La importancia de predicar el Evangelio. ¿Ves? En esta introducción lo que estamos viendo es que esa cosmovisión equivocada en cuanto a Dios y en cuanto al hombre terminó distorsionando una doctrina. Por último, recuerden que yo dije que hay 5 gracias y la última es la de la perseverancia, porque ellos dicen, el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Por lo tanto, el elegido, dicen, va a perseverar hasta el fin. ¿Qué pasa si entonces alguien no persevera hasta el fin? Demas, por ejemplo, ¿se acuerdan de Demas? Pablo dice en 2 Timoteo, Demas me abandonó, ¿por qué? Porque amó al mundo. Porque amó al mundo. Entonces ellos dicen, bueno, claramente Demas no era un elegido. No perseveró hasta el fin. Esta doctrina lleva al punto de que entonces la persona que se apartó como Demas diría, ¿vos sos salvo? No, porque no soy un elegido. ¿Y qué esperanza tiene la persona? No tiene ninguna esperanza. Dios no le da esperanza. Porque si no fui un elegido, ya no hay nada que yo pueda hacer para que Dios cambie de opinión, para que me elija. Pero la Biblia me habla de que Dios es el Dios de toda esperanza. Jamás Dios va a dejar a un hombre sin esperanza. Podemos ser salvos hasta el último suspiro de nuestra vida. Si en ese momento el hombre antes de morir cree en Jesús, clama a Jesús, es salvo. Porque Dios es un Dios de toda esperanza.
Una doctrina que no da esperanza es una doctrina que no viene de Dios. Una vez fui a visitar a un muchacho. Había estudiado en nuestro instituto, pero después había adoptado el calvinismo como su fe y siguió predicando ese tema. Entonces, después de un tiempo, él lamentablemente, tristemente, cayó en pecado de adulterio. Su esposa lo abandona entonces. Y él entonces va al mundo. Lo voy a visitar para tratar de restaurarlo. Y el muchacho lo primero que me dice es, no pierdas tiempo conmigo. No estoy perdiendo tiempo. Sí, yo ya sé que no soy un elegido. Porque si hubiera sido un elegido, no hubiera caído en pecado. No hubiera destruido mi matrimonio, mi esposa no me hubiera abandonado. Y entonces, ¿dónde está la esperanza? Yo ya sé que no soy un elegido, así que ¿qué decisión tomó? Volvió a su vieja vida, a la vida que tenía antes de tener a Cristo, a una vida de pecado. ¿Por qué? Porque ya no era un elegido. Esto es terrible, porque entonces, ¿dónde entra todo el concepto bíblico de la restauración? Donde todo esto cambia nuestro criterio de cómo tratamos el pecado en la vida del creyente. ¿Y qué pasa con el creyente de 1 Corintios capítulo 5? ¿Se acuerdan? Estaba cometiendo un pecado, dice, tan vergonzoso que ni se nombra entre los gentiles. Dice, ustedes tienen que reprenderle, sáquenlo, échenlo al mundo, porque está arruinando el testimonio de la iglesia. Y ahí en el mundo, ¿qué le va a pasar? La destrucción de la carne. Pero su espíritu, ¿qué? Será salvo el día postrero. A ver, él no pierde la salvación, ni tampoco dejó de ser un elegido. Si él fue salvo, va a ser salvo porque las cosas no cambian, aunque esté viviendo en pecado. Este concepto, entonces, de tener una cosmovisión errada de la persona de Dios y del hombre, han llevado a una doctrina totalmente errada. Así que bueno, eso es todo por hoy. Mañana vamos a seguir con el tema.